Hoy vamos a ver un nuevo tema que viene a ser administración de capital de trabajo. ¿Ok? Administración de capital de trabajo. Aquí nos vamos a encargar de qué herramientas tenemos para tener una adecuada administración de los recursos que necesitamos para desarrollar nuestras operaciones diarias de manera normal. ¿Ok? Entonces, para ello, antes de entrar al tema, vamos a hacer un pequeño resumen, recordatorio, si ustedes quieren, del balance general. ¿Okay? El balance general, ustedes saben muy bien que nos muestra la posición financiera actual de una empresa en particular. ¿Okay? Y la composición del balance general, como ustedes lo saben, tienen por un lado están los activos, por otro lado están los pasivos y por otro lado están los patrimonios. Los activos contablemente las definimos como los bienes y derechos que posee una empresa, ¿no? Y estos activos están clasificados de acuerdo a su grado de liquidez. Los activos más líquidos se consideran activo corriente y los activos menos líquidos activos no corrientes. Entonces el activo se clasifica de acuerdo a su grado de liquidez. ¿Ok? En finanzas los activos también vienen a ser las inversiones, ¿no? Pero con algunos pequeños ajustes que le hicimos, si mal no recuerdo, en la segunda sesión. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el pasivo. El pasivo son las obligaciones que tiene la empresa con los acreedores, ¿okay? Que pueden ser a corto o largo plazo. ¿Okay? Y también finalmente es el patrimonio. El patrimonio normalmente se le calcula, si ustedes quieren, por la ecuación contable que es activo menos pasivo. Pero también pues, se podría decir que son las obligaciones que tiene la empresa, pero esta vez con los acreedores, perdón, con los socios, ¿no? Con los accionistas de la empresa. ¿Okay? Y ese lado derecho del balance general se clasifica de acuerdo al plazo de vencimiento. Los que tienen vencimiento a corto plazo estamos hablando del pasivo corriente y si los vencimientos son mayores a un año estamos hablando del pasivo no corriente y del patrimonio. Porque no sabemos hasta cuándo van a tener invertidos los recursos los inversionistas en la empresa. Por lo tanto, se considera como un vencimiento a largo plazo. ¿Ok? Entonces, en finanzas también nosotras las conocemos, ese lado derecho del balance, como fuentes de financiamiento. ¿Ok? Y los activos son las inversiones. ¿Okay? Son las inversiones y son las fuentes de financiamiento. Entonces, como usted puede ver, esta es una estructura del balance general que lo podemos ver desde la parte contable, también la podríamos ver desde la parte financiera. ¿Okay? La estructura que usted elija va a depender del rubro de la empresa. Seguramente las empresas comerciales van a tener la mayor parte de la inversión concentrada en activo corriente y la menor parte en activo no corriente. Y dentro de las empresas industriales va a ser lo contrario. Entonces, la gran parte de las inversiones va a estar concentrada en su planta, entonces en activo no corriente y muy poco en activo corriente. Entonces, la estructura me da una información de qué tipo de empresa es, a qué rubro pertenece. Pero ya sea una empresa comercial, una empresa de servicio, una empresa de industrial, hay un solo objetivo que tiene que maximizar el valor de la empresa en el mercado, ¿no? Entonces, sea cual sea la empresa, hay un objetivo que es maximizar el valor. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que invertir en activos que sean rentables y hay que obtener recursos, es decir, financiamiento al costo más bajo posible. Entonces, esa es la estructura que hay que buscar. Nosotros en este tema ahora nos vamos a olvidar un poquito de lo que son las inversiones a largo plazo, las fuentes de financiamiento a largo plazo. Nos vamos a concentrar más en el corto plazo, es decir, en las decisiones financieras operativas, en el activo corriente y en el pasivo corriente. Entonces, con eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Queda claro? Ok, estamos escuchando su conversación de Milene Robles prácticamente todo. Ok. Entonces,
Dicho esto, nosotros nos concentramos en esta parte del balance, activo corriente y pasivo corriente. ¿Ok? Ese va a ser nuestro trabajito en este tema, que prácticamente son los recursos del corto plazo, lo que tenemos de los recursos de corto plazo y lo que debemos en el corto plazo. ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, ya entrando al tema, capital de trabajo, administración de capital de trabajo. La administración del capital de trabajo tiene como objetivo el manejo eficiente de las cuentas corrientes de la empresa. Activo corriente, que son los recursos con que cuenta la empresa para cumplir obligaciones de corto plazo, y el pasivo corriente, que son las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo, ¿no? Por un lado están las obligaciones que tienen vencimiento menor a un año, y por otro lado están los activos corrientes, que son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo. Entonces, de esos dos vamos a hablar en este tema. Entonces, un gerente financiero, un jefe de finanzas o un director financiero, un CFO, dedica bastante tiempo a la administración del capital de trabajo para poder lograr los objetivos que se han planificado los accionistas. ¿Y cuál era ese objetivo? Ustedes saben muy bien, eran tres principales. La primera era maximizar el valor de la empresa. Y eso en todo va a estar. Cualquier decisión que yo tome en el ámbito financiero y en todos los ámbitos, departamento comercial, administración, tiene que estar relacionada con el cumplimiento del objetivo, que es el maximizar el valor de la empresa. ¿Ok? Obviamente sin dejar de lado lo que viene a ser el tema de la liquidez y el tema del riesgo, ¿no? No se olviden que el segundo objetivo era mantener un nivel adecuado de liquidez, y justamente de ese segundo objetivo nosotros nos vamos a encargar. ¿Okay? Y el tercero era trabajar con mínimo riesgo, entonces minimizar la probabilidad de que tengamos pérdidas o de que los resultados estén por debajo de lo que uno había planificado. Entonces, esa es administración de trabajo. Entonces, ya definiendo lo que es administración de trabajo, capital de trabajo son los recursos, o son aquellos recursos que se requieren o que la empresa requiere para poder desarrollar su actividad de manera normal. Es decir, son los recursos destinados para cubrir el costo de operación, las obligaciones diarias. En otras palabras, simplemente el capital de trabajo son la cantidad de recursos que una empresa necesita para poder desarrollar su actividad de manera normal. ¿Qué actividad? La actividad diaria, ¿no? Entonces, ese es el capital de trabajo. Si usted quiere, contablemente, el capital de trabajo viene a ser el activo corriente. Los recursos con que cuenta la empresa, aquí está, ¿no? Los recursos con que cuenta la empresa para cumplir obligaciones de corto plazo. Ese es el capital de trabajo. La cantidad de recursos que una empresa debe mantener para poder desarrollar su actividad de manera normal. Y estoy seguro que ustedes también tienen un capital de trabajo diario. ¿Cuál es su capital de trabajo diario? La cantidad de dinero que ustedes necesitan para desarrollar su actividad diaria de manera normal. ¿Para qué? Transporte, alimentación, refrigerios, alguna obligación que usted tiene en el día. Para eso tiene que tener cantidad de recursos. Y seguro que dependiendo la actividad que ustedes tengan, dependiendo la actividad, ustedes van a requerir entre 20 hasta 50 bolivianos. Algunos requerirán 20, simplemente transporte, porque algunos vuelven a casa, entonces no necesitan alimentación, solamente transporte. Algunos se quedarán a almorzar por un lugar del trabajo, seguramente ellos necesitarán entre 30 y 35. Algunos tienen dos actividades, entonces tienen que movilizarse muchos más, entonces ellos requerirán entre 40 y 50 bolivianos. Posiblemente alguien requerirá 60, ¿no? Pero eso depende de la actividad. Entonces las empresas de la misma manera. Entonces ellos van requiriendo recursos para poder desarrollar su actividad de manera normal, de acuerdo a sus planes que van teniendo y de acuerdo a las actividades que ellos van teniendo el día a día. ¿Ok? Entonces, ese es capital de trabajo, cantidad de recursos que una empresa debe mantener para poder cubrir obligaciones de corto plazo, más conocido como el activo corriente. ¿Ok? Estos recursos deben estar disponibles
en el corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa. Si usted quiere cómo está compuesto el activo corriente, la primera son disponibilidades, el cash, ¿no? El efectivo. El segundo es las cuentas por cobrar, que ya están hechas las ventas, lo que simplemente faltaría es cobrar, ¿no? Y la otra es el tema de inventario. Los inventarios están los productos, pero están almacenados. Hay que venderlos y luego hay que cobrarlos. Entonces, que esas es un poquito el activo menos líquido del activo corriente, pero pues está ahí dentro del activo corriente. ¿Okay? Esas son las tres cuentas principales si usted quiere del activo corriente. Hay otros más, ¿no? Por ejemplo, el crédito fiscal, están otras cuentas por cobrar, podrían estar también los documentos por cobrar que sean de corto plazo, etc. ¿Okay? Pero enfoquémonos en las cuentas que son o que tienen la capacidad de generar efectivo por su actividad principal. ¿Ok? Ahora bien, capital de trabajo neto. Si hemos dicho que el capital de trabajo es el activo corriente, ahora, ¿qué será el capital de trabajo neto? El capital de trabajo neto es un indicador financiero o es un índice financiero que te permite conocer el grado de solidez de la empresa, la solvencia de corto plazo de la empresa y el margen de protección que ofrece a los acreedores a corto plazo. Es decir, el capital de trabajo neto simplemente es activo corriente menos pasivo corriente, nada más. El capital de trabajo neto es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Okay? Dentro del activo corriente usted las tiene efectivo, tiene cuentas por cobrar e inventario. Las tres cuentas principales que son generadores de efectivo de la empresa. Por otro lado tenemos los pasivos, las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo. Tenemos proveedores, tenemos acreedores y documentos por pagar. Toda obligación de corto plazo. Entonces, si nosotros restamos activo corriente, vamos a hacer con otro color que no se ve el negro o el rojo. Fíjense, activo corriente menos pasivo corriente, como resultado tenemos el capital de trabajo neto, ¿no? Este capital de trabajo son los recursos disponibles que hay. ¿Para qué? Para poder cubrir obligaciones de deuda de largo plazo, para poder aprovechar oportunidades de negocio que se puedan presentar, para ofertar descuentos, o para aprovechar descuentos, o para poder distribuir dividendos. Pero después de haber ya cubierto las obligaciones de corto plazo. Es decir, lo que queda después de cubrir las obligaciones de corto plazo. Por ejemplo, si yo tengo dentro del activo 10 y dentro del pasivo tengo 5, estamos hablando de un capital de trabajo de 5. ¿Qué significa? Tengo 5 bolivianos, vale el término de la moneda, tengo 5 bolivianos adicionales después de cubrir ya la obligación de corto plazo. ¿Para qué? Para poder pagar deudas de largo plazo, apoyar nuevas inversiones, aprovechar descuentos que se podrían presentar o pagar dividendos. ¿Okay? Entonces, ese 5 es ya después de haber cubierto las obligaciones de corto plazo que son el pasivo. Ese es el capital de trabajo neto. ¿Okay? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿No? ¿Ninguna? ¿Se entiende? Ok. Sí, licenciado. Ventajas de tener un capital de trabajo neto positivo, ¿no? Neto positivo, capital de trabajo neto positivo. Ojo, que ese capital de trabajo neto que hemos dicho que es activo corriente menos pasivo corriente, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, lo más adecuado es que tengamos positivo. Pero la pregunta es, ¿hay empresas que trabajan con capital de trabajo negativo? Pues sí, ¿no? Sí. Porque no te olvides, activo corriente menos pasivo corriente, si los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes, va a tener un resultado negativo. ¿Eso significa que la empresa se puede declarar directamente en quiebra? Pues no, todo depende de cuándo cumplen esas obligaciones. Porque hay
dentro de las razones financieras hemos visto el grupo de razones de liquidez que nos decía cuánto de dinero o de activo corriente tenemos por cada $1 de deuda a corto plazo. Entonces ahí decía, habíamos definido dos cosas, si había capacidad de pago o no había capacidad de pago, ¿ok? Pero no me decía el cuándo, ¿no? El cuándo. Entonces, puede una empresa operar con un capital de trabajo negativo, porque no me está especificando cuándo cumplen o cuándo vencen esas deudas a corto plazo, ¿ok? Entonces, ventajas de tener un capital de trabajo neto positivo. Vamos a ver por acá. La primera es, te permite cancelar tus obligaciones corrientes oportunamente, lo cual ayuda en la credibilidad, tener prestigio. Si usted cumple con tus obligaciones, pues va a tener credibilidad, se va a ganar la credibilidad. Es decir, va a poder cumplir sus obligaciones con los acreedores, ¿ok? Asegura el crédito en la empresa y le permite afrontar emergencias, es decir, te da una capacidad de pago. Entonces, cuando vas al banco y solicitas un crédito, lo primero que te piden son información financiera y ellos van calculando estos índices y de acuerdo a los resultados que tengas, te pueden financiar, ¿ok? Podemos aprovechar los descuentos por pronto pago, es decir, si algún proveedor necesita recursos y quiere que le paguemos antes del plazo de vencimiento y si pagamos antes nos quiere hacer unos descuentos, podemos aprovecharlo. Pero si nosotros no tuviéramos los recursos, pues no lo vamos a poder aprovechar ese descuento, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, es como ustedes seguramente en alguna oportunidad se les presentó que alguno de sus amigos o compañeros quería vender algún teléfono celular y usted estaba buscando un teléfono celular y el precio relativamente era muy bajo a comparando con el mercado porque él necesitaba los recursos y usted no pudo comprarlo porque no tenía los recursos. Entonces, fíjense, se le pasó esa oportunidad de poder obtener un teléfono celular a un precio más bajo a lo que estaba en el mercado porque usted no contaba con el dinero necesario. Entonces, ese es el problema que te podría traer si no cuentas con este capital de trabajo. ¿Okay? Entonces, si lo tienes, pues podrías haber aprovechado la oportunidad y ya hubieras estado con tu teléfono celular y obviamente lo hubieras obtenido a un precio mucho más bajo a lo que estaba en el mercado. ¿Okay? El cuarto, facilita la adopción de políticas crediticias más liberales con el cliente. Es decir, si tienes un capital de trabajo neto positivo, puedes jugar con tus plazos de vencimiento porque tienes aún margen, ¿no? Puedes por ahí ajustar algo más para poder darlo más flexibilidad al cliente y de esa manera fidelizarlo y atraer nuevos clientes. ¿Okay? Esas son de las ventajas de un capital de trabajo neto positivo. Ahora vamos a ver un poquito el capital de trabajo y el flujo de caja. ¿Cómo se relacionan estos dos? El flujo de caja que la empresa genera será el que encargue de mantener o incrementar el capital de trabajo. La cantidad de dinero que genere el negocio se va a encargar de cómo aumenta el capital de trabajo o disminuye. ¿Okay? Porque, ¿qué es el flujo de caja? El flujo de caja es la cantidad de dinero que ingresa a la empresa menos la cantidad de dinero que sale, ¿no? Ahora, pero nos vamos a enfocar en el flujo de caja operativo, es decir, la capacidad que tiene de generar efectivo por su operación principal. El flujo de caja de la empresa debe ser suficiente para que, es decir, la empresa debe tener dinero suficiente para mantener el capital de trabajo adecuado que te pueda permitir financiar los recursos o los días que vas a tener inmovilizados los recursos, ¿ok? Te va a permitir reponer los activos cuando estos lleguen a cumplir su ciclo de vida, ¿no? Para atender los costos de los pasivos, es decir, cumplir algunas obligaciones. Y lo más importante, para poder distribuir utilidades a los socios de la empresa. Entonces, fíjese, si no hay efectivo, no podemos pagar dividendo a los socios, no podemos pagar los intereses de los créditos bancarios, no podemos comprar nuevos activos o reponer los activos que están obsoletos y obviamente voy a tener problemas dentro de mi capital de trabajo. ¿Ok? Entonces es importante que el flujo de caja puedas tener y manejarlo adecuadamente y esto te va a permitir mantener un capital de trabajo adecuado, cosa que te pueda tener un colchón para poder cumplir tus obligaciones de corto plazo. ¿Okay? Entonces el capital de trabajo y el flujo de caja están bastante relacionados.
¿no? Están bastante relacionados. Simplemente el capital de trabajo está compuesto por disponibilidades, que sería el flujo, cuentas por cobrar, que aún no es flujo, y inventario, que tampoco es flujo. Mientras flujo de caja se encarga prácticamente del dinero disponible. ¿Ok? Entonces, pero están relacionados ambos. Otro punto que es importante es el tema del capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo se considera únicamente a los activos que están directamente relacionados con la generación de recursos, menos las obligaciones que también están relacionados con la generación de recursos, es decir, las cuentas por pagar. El capital de trabajo neto operativo es la suma, si ustedes quieren, del inventario más cuentas por cobrar y menos cuentas por pagar. Si nosotros podemos colocarlo aquí, el capital de trabajo neto operativo va a ser igual: cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Menos cuentas por pagar. ¿Ok? La empresa normalmente compra inventarios al crédito, o mercaderías al crédito, o materias primas al crédito. Esos te genera unas cuentas por pagar, te genera una obligación. Luego esos inventarios o esa materia prima, una vez pasado por el proceso de producción, se los vende como producto terminado, o si es una empresa comercial, esa mercadería recibida lo vendemos y se convierte en cuentas por cobrar, ¿no? Se convierte en cuentas por cobrar. Entonces, fíjense, esas son las tres cuentas principales que generan recurso en una empresa. Compras materia prima, lo procesas, tienes producto terminado, lo vendes, ¿no? Una vez que lo vendas, lo cobras, ¿correcto? Pero para seguir produciendo, compras materias primas. Entonces, fíjense, ese es el ciclo del negocio. A base de esas tres cuentas se va moviendo el negocio, ¿no? Como usted puede ver en la imagen. Si iniciamos un negocio, vamos a tener unos proveedores que nos entreguen la materia prima, ¿no? Nos entreguen las materias primas. ¿Para qué? Para poder producir todos los bienes y servicios. Y vamos a tener producto terminado, inventario de producto terminado. Luego estos productos nosotros los vendemos en el mercado a los clientes y se van a convertir en cuentas por cobrar si fueron ventas a crédito. Y luego cobramos esas cuentas por cobrar a los clientes, con ese dinero pagamos a los proveedores, volvemos a seguir produciendo y ese es el ciclo que va yendo, ¿no? Fíjense, ese es el ciclo que continúa para generar efectivo, ¿no? Es por eso que los ejecutivos financieros se enfocan o lo dedican bastante tiempo a la administración del capital de trabajo, porque es la parte más importante, si ustedes quieren, que le da vida a la empresa, porque son ellos los que te generan el dinero. ¿Ok? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Dicen, disculpe, había mencionado que las empresas también pueden trabajar con cuando el capital de trabajo es negativo. ¿Qué empresas más o menos trabajan con capital negativo o en qué circunstancias y cómo es que trabajan cuando tienen su capital negativo? Un claro ejemplo que le podría dar de un capital de trabajo negativo, por ejemplo, son el tema de los hipermaxi. ¿Por qué? Porque fíjense, ellos venden normalmente todo al contado a los clientes, ¿correcto? Sí, Lisa. Tienen inventarios, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos la cantidad de dinero que reciben, más, ¿qué te puedo decir? Más los inventarios, y no hay cuentas por cobrar, pero a sus proveedores ellos seguramente lo pagan alrededor entre un plazo de 30 y 60 días. Entonces, ellos seguramente van a poder
trabajar con un capital de trabajo negativo. Ah, no, aquí estamos mal. A ver, espera un ratito. Aquí estamos mal. Estoy confundiendo con el ciclo de efectivo. A ver, espérenme un ratito. Vamos a hacerlo con un ejemplito aquí. Capital de trabajo. Hemos dicho que este capital de trabajo neto, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Lo que quería explicarte era el ciclo efectivo, que no hemos llegado todavía, recién vamos a llegar. ¿Okay? Ahí vamos a entenderlo mejor. Pero, ¿cuándo puede ser negativo? Estamos de acuerdo, cuando es positivo es cuando el activo corriente es mayor, ¿no? Entonces, si el capital de trabajo neto, es positivo, se va a dar cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, ¿ok? Pero también el capital de trabajo puede ser negativo, el capital de trabajo neto puede ser negativo. ¿Y cuándo se va a dar que sea negativo? Cuando el activo corriente, con los recursos con que cuenta, es menor al pasivo corriente, ¿correcto? Ahora bien, ¿por qué una empresa puede seguir operando cuando el capital de trabajo es negativo? Pregunta, vamos a imaginar. Usted tiene un activo corriente de 100 y tiene un pasivo corriente de 120. Si usted resta activo corriente menos pasivo corriente, te va a dar menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que la cantidad de recursos que tienes actualmente no puede cumplir tus obligaciones de corto plazo. Pero veamos lo siguiente. ¿Cómo está compuesto el activo corriente? El activo corriente, las cuentas más importantes están disponibilidades. Disponibilidad lo voy a poner como si fuera 20. Más cuentas por cobrar de 60. Y más inventario. ¿Cuánto faltaría? 60, 20, 80, otros 20. Ok, ahí está. 20 más 60 son 80, más 20 son 100. Dentro del pasivo corriente simplemente voy a tomar en cuenta que es cuentas por pagar. Cuentas por pagar. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué una empresa puede seguir operando con un capital de trabajo neto operativo? Vamos a asumir que las cuentas por cobrar son a 15 días, ¿no? Y actualmente que estoy analizando, faltan 15 días para poder cobrar. Pero mis cuentas por pagar tiene un plazo de 20 días. Entonces, fíjense, aquí el cliente te va a pagar antes de lo que usted tiene que pagar a tu proveedor, ¿no? Entonces, en esto tienes un calce financiero favorable, que significa usted cobra más rápido de lo que paga a tu cliente. Y vas a tener otras cuentas por pagar, vamos a imaginar que sea a 60 días, ¿no? Otras cuentas por cobrar a 90 días. A 90 días. Entonces, todo lo que son las cuentas por pagar tienen diferentes fechas de vencimiento, porque te van entregando la mercadería de acuerdo una semana a esto, a 15 días. Entonces, después de 15 días pagas. Te entregó, el lunes te entrega otra mercadería a otros 15 días, o perdón, a 20 días estamos, ¿no? A 20 días, y tienes que pagar después de 20 días. Entonces, fíjense, tienen diferentes fechas de vencimiento. No es que los 120 días se paga en un solo día. Por eso les decía, este razón o este índice capital de trabajo neto no te dice cuándo tienes que pagar, ¿no? Entonces, como son fechas de vencimiento, entregas de proveedores a diferentes días, usted tiene diferentes plazos de vencimiento,
cosa que con tus cuentas por cobrar, que cobras mucho más rápido, porque seguramente hay uno que cobras a 15, hay otro que vas a cobrar de 12 días, puede ser que otro que cobres de 20 días. Entonces, con todo lo que usted va cobrando, va a ir cumpliendo con estas obligaciones. A la vez, vas a ir produciendo, se va integrando, generando inventarios. Entonces, vas a tener recursos y cumplir con las obligaciones. ¿Ok? Entonces, por eso que una empresa puede seguir operando aún teniendo capital de trabajo neto operativo. Hay un riesgo de incumplimiento que se podría dar efectivamente. ¿Cuándo se va a dar ese riesgo? Cuando usted no logra vender, no logre mover sus inventarios que tienes y no logres cobrar a tus clientes. Ahí sí podrías tener. ¿Okay? Ahí sí podrías tener. Entonces, muchas empresas obviamente tienen capital de trabajo neto, ¿no? Eso no significa que ya directamente se pueda declarar en quiebra, no, sino que tienen plazos distintos de vencimiento a los proveedores y tienen distintos plazos de cuentas por cobrar. Entonces, ellos, como hay plazos prudentes para poder cumplir estas obligaciones, ellos van generando recursos, con los recursos van pagando, ¿no? Es prácticamente como usted te diga, a ver, usted tiene en tu bolsillo 50 bolivianos y tienes que pagar 200 el día lunes. Entonces, fíjese, tienes viernes, tienes sábado y tienes domingo para conseguir esos recursos. ¿Ok? Si yo te calculo tu capital de trabajo en este momento, 50 menos 200 son menos 150. Menos 150. Ahora, eso no significa que estás fregado económicamente. ¿Puedes sustentar esa deuda que tienes que pagar el lunes de 200 y ahorita tienes 50? Sí, ¿qué haces? Mañana te pones a trabajar, ganas 100. El sábado te pones a trabajar, ganas otros 100. El domingo te pones a trabajar y ganas otros 100. Ya has hecho 300, más los 50 que tienes son 350. ¿Cuánto era tu deuda? 200. 350 menos 200, cuando ya llegue el día de pago, vas a tener adicionales de 150. Entonces, los recursos de la empresa van moviéndose a diario. Entonces, cuando yo calculo el índice, es a un momento dado, ¿no? En ese momento dado. En este momento usted tiene un capital de trabajo neto negativo. Solamente tiene 50 y debe 200, por lo tanto tiene capital de trabajo negativo de 150. Pero el dinero lo tengo en este momento 250 y lo que yo debo o tengo que pagar es el lunes. Entonces tengo viernes, sábado y domingo para generar ese dinero que debo. Entonces va a llegar el lunes, vas a poder pagar muy puntual. Si usted genera dinero mañana, genera dinero el sábado y genera dinero el día domingo. Entonces usted llega el lunes, cumples con tu obligación. ¿Quebraste? Pues no. ¿No es cierto? Entonces, muchas empresas de la misma manera. Entonces, pueden trabajar con un capital de trabajo negativo. ¿Okay? No sé si va la respuesta por ese lado. Sí, licenciado. Gracias. Perfecto. Entonces, no se olviden, los índices que se calcula es como una fotografía, es en el momento dado. Y esto va cambiando a diario, ¿no? A diario. Mañana puede cambiar, el día web puede cambiar, ¿no? O para ahí, si usted quiere, igual va y compra materia prima al crédito, se pone a hacer empanadas y vende, lo mismo hace el viernes, sábado y para el lunes haces el efectivo. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es cumplir con la obligación. ¿Okay? Generar recursos necesarios para poder cumplir las obligaciones. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poquito el equilibrio entre rentabilidad y riesgo, ¿no? ¿Qué es rentabilidad? Es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de la compañía o por los activos de la compañía, tanto en inversiones a corto plazo, que son activos corrientes, como inversiones a largo plazo, que son los activos, ¿no? Que son los activos productivos, son los que te generan rendimiento. Y riesgo, en este tema de capital de trabajo, es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus deudas a medida que éstas cumplan el vencimiento. Cuando sucede este último, se dice que la compañía es técnicamente insolvente, es decir, que no va a poder cumplir sus obligaciones. ¿Okay? Pero obviamente, mientras no venza su crédito hoy, o la obligación hoy, tiene posibilidades de generar y cumplir la obligación. ¿Okay? Lo malo sería que usted tenga 50 y hoy tiene que pagar 200, ahí sí ya prácticamente sos insolvente financieramente, ¿no? Entonces, mientras tenga los plazos a tu favor, puedes seguir generando, ¿ok? Entonces, riesgo se refiere a la probabilidad de que una compañía sea incapaz de cumplir sus obligaciones a medida que estos van cumpliendo con su vencimiento, ¿ok?
este riesgo no es tanto que está relacionado a que los resultados sean por debajo de lo esperado en términos de rentabilidad, sino a la capacidad de pago. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos cambios en los activos corrientes, aquí tenemos cambios en los pasivos corrientes. Por lo general, dice, se supone que cuanto mayor es el capital de trabajo neto de la empresa, menos el riesgo. Es decir, mientras más dinero tengas para poder cubrir obligaciones de corto plazo, significa que el riesgo de entrar en problemas de liquidez es menor. Por eso dice menor es el riesgo, ¿no? Entonces, lo ideal es que usted tenga 300 y usted deba 200 para el día lunes. Entonces, va a estar tranquilo, sabes que tienes 300 para pagar tus 200, así que no te vas a preocupar, ¿no? El riesgo de que el lunes no cumplas con esa obligación es mínimo. Pero si usted tiene 50 y el lunes tiene que pagar 200, entonces hay un riesgo de que usted mañana no genere ni el sábado ni el domingo la cantidad de dinero necesario para cumplir esa obligación de lunes. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Entonces, si no generas en estos 3 días que quedan para pagar el día lunes, entonces hay un riesgo que probablemente no puedas cumplir esta obligación, ¿ok? Entonces, para que puedas minimizar este riesgo, ¿qué haces? Es mejor que usted ya se vaya a ir, debería estar preparándose desde antes, decir, a ver, el lunes debo, hace un mes, digamos, ¿no? Tengo 30 días para conseguir recursos y pagar la deuda de 200 que vence el día lunes, no sé qué fecha, hoy es 10 creo, ¿no? 10, el 14 creo que es lunes, ¿no? El 14. Entonces, a medida que te vas acercando al plazo, ya usted va consiguiendo los dineros. Entonces, de esa manera, usted va a minimizar ese riesgo de tener incumplimiento de obligación con su acreedor o con la persona a quien le debe. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice cómo podemos jugar a nuestro favor o en contra, dependiendo. Dice, cambios en los activos corrientes. Efectos del cambio en las razones sobre las utilidades y el riesgo. Razón. Fíjense, activo corriente dividido entre activo total. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiendo inversión a corto plazo dividido entre la inversión total, ¿no? Cambios en esta razón. Si esta razón aumenta, dice que el efecto de las utilidades va a disminuir, o sea, va a disminuir las utilidades. Pero también va a disminuir el riesgo. ¿Qué significa? Estás disminuyendo riesgo de llegar a incumplir tus obligaciones, pero estás sacrificando utilidad. Ahora, si este índice activo corriente dividido entre activo total disminuye, vas a aumentar la utilidad y vas a aumentar el riesgo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los activos más rentables? El activo total, ¿no? El activo total es la inversión más rentable. ¿Ok? Entonces, si disminuyes el índice, va a haber aumento de utilidades y va a haber aumento de riesgo de llegar a incumplir tus obligaciones. Cambios en los pasivos corrientes. Entonces, también puedes jugar con los pasivos. El pasivo corriente dividido entre activo total. Si este índice aumenta, aumenta las utilidades, aumenta el nivel de riesgo. Si este índice pasivo corriente entre activo total disminuye, disminuye las utilidades y disminuye el riesgo de incumplir tus obligaciones, ¿no? Entonces, lo ideal, hay que buscar un equilibrio, pero hay personas que son conservadores, hay personas que son agresivos, ¿no? Y hay personas que son moderados. Entonces, todo depende del perfil de riesgo que tenga cada persona. ¿Okay? Algunos son más agresivos, algunos son, por ejemplo, hoy ganó Bolivia. Las personas que se arriesgaron por apostar por Bolivia, les fue bien, ¿no? Ganaron. Pero aquellas personas que no les gustaba asumir y no confiaban en la selección, fueron por Colombia y perdieron, ¿no? A eso se refiere el riesgo, ¿no? A eso se refiere el riesgo, ¿ok? Aquí vamos a un ejemplito para explicar un poquito el caso anterior. Dice, ejemplo, la empresa Gran Chaco S.A. cuenta con el siguiente balance general resumido en dólares. Entonces, tenemos activo corriente por un lado, que son las inversiones de corto plazo. Tenemos activos fijos, que son inversiones a largo plazo. Y tenemos total activo. Si usted suma 400 más 800 mil, hacen los 1.200.000 de total activo, total inversión, ¿no? Luego tenemos, ¿de dónde obtenemos los recursos para invertir? Pasivo corriente, 100.000.
Fondos de largo plazo, 1.100. Total, 1.200. Entonces, fíjense cómo obtuvimos los recursos. El corto plazo, 100.000 y de largo plazo, 1.100. Total, 1.200 que han sido invertidos en este negocio. ¿Y qué nos dice? Sobre la base de esta información, la empresa considera y gana 10% sobre los activos corrientes, es decir, sobre esta inversión de 400.000, la empresa genera rendimiento del 10%. 20% sobre los activos fijos, es decir, si usted invierte o usted por esta inversión de 800.000 gana 20%. Aquí gana 20% y aquí gana 10%. ¿Ok? Si yo te pregunto, ¿cuál inversión es más rentable, el de corto o el de largo plazo? El de largo plazo, ¿no? 20% es mejor que el 10%. Ahora, ¿cómo hemos financiado esta inversión? Con el corto plazo, 100.000. ¿Cuánto cuesta ese de corto plazo? Las deudas corrientes le cuesta a la empresa 9%. Esto aquí cuesta 9%. Casi lo mismo de lo que nos está generando de rendimiento. Fíjense, nos genera 10 y nos cuesta 9. Y los fondos de largo plazo son muchas más caritas, obviamente por el riesgo, por el tiempo. Estos son 12%. Entonces, si a usted te toca prestarte, ¿dónde te cobran menos interés? En el corto plazo. En el largo plazo te cobran más interés. Entonces, en este caso te convendría prestarte en el corto plazo. Pero hay un riesgo que vamos a ver enseguida. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide que hagamos con esta información? El financiamiento más barato es a corto plazo, ¿no? ¿Qué nos pide? Dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 100.000. Esto se puede lograr desplazando 150.000 de los activos corrientes a los activos fijos y 50.000 de los fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. Ya vamos a jugar más adelante. Sobre la base de esta información, determinar la posición de liquidez, es decir, la capacidad de pago. Segundo, el nivel de riesgo que tiene o que está asumiendo la empresa para poder incumplir sus obligaciones y el rendimiento que está obteniendo la empresa. Y además determinar, dicen, ¿no? Nos dan todo esto. La solvencia de corto plazo, el capital de trabajo neto, la utilidad sobre los activos, el costo sobre los pasivos y el rendimiento sobre la inversión, que es el ROA. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un libro de Excel. Espera un ratito Aquí vamos a abrir un libro de Excel. ¿Quiénes vieron el partido? Yo le hice ¿Qué tal? ¿Todo jugó bien Bolivia? Yo le hice. mucho golazo de tercero, le hice. El golazo estuvo bueno, ¿no? Colombia dominó el Sí, partido, pero lo ha sabido frenar Bolivia. Mínimo Argentina tenemos que empatarlo. sí, yo creo. Hay que buscar un empate porque no creo que le podamos ganar. Pero hay que ver. Hay que Sí, buscar tengo fe. empate, le hice. Siempre le hemos Sí o jugado bien sí. a los argentinos, ¿no? Siempre le hemos jugado bien a los argentinos. No sé si ustedes recuerdan, en la inauguración de la Copa América, no repito el año, le empatamos 1-1, ¿no? Con un gol de Martín de Taquito, creo que era. Claro, el de Martín Taquito. No nos ganaron tan fácil los argentinos, así que tenemos opciones. Estos chicos que están corriendo a todas, son jovencitos, pues no tienen nada que perder, así que corren a miles. Pasa que tercero, pues, dicen, como tercero juega en el Santos de Brasil, tiene disciplina, tiene lo que le faltaba a la selección. Aquí, pues no, aquí te hacen 2 partidos, 3 partidos buenos y directo al local, ¿no? Ustedes han visto cómo son los campeonatos de barrio, ¿no? Pierdes o ganas, igual se bebe, ¿no? Mientras allá, la disciplina es por más que ganes, no se bebe. Si pierdes, peor todavía.
Mientras aquí no, igual. Si pierdes, se bebe. Si ganas, igual se bebe. Ese es lo malo que tenemos acá. Ok, traigamos la información entonces. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más grande para los más cieguitos. Ahí. Detalle. Activo corriente. Activos fijos. Activo. $800,000 $800,000 y la sumatoria, ¿no? Ahí está. Ahora tenemos el pasivo, cliente, fondos de largo plazo. Total. Activo más patrimonio. Entonces esto va a ser 100,000, 1,100 y los 1,200. Esto vamos a quitar. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver esto y ya está. Los activos corrientes generan un rendimiento. Vamos aquí, vamos a ver. Rendimiento. Rendimiento de activo corriente y rendimiento de activo fijo. De pasivo corriente y costo de fondos de largo plazo. Fondos de largo plazo. Así lo vamos a colocar, ¿ok? ¿Cuánto de rendimiento nos generan los activos corrientes? 10%. Y 20% los de largo plazo. Costo del pasivo corriente. ¿Cuánto nos cuesta conseguir recursos a corto plazo? 9 y 12%. 9 y 12%. Ahí está. Esos son los rendimientos y costos que nos generan. Entonces, toda inversión genera rendimiento y todo financiamiento genera costo.
¿no? ¿Cuándo vas a saber que el dinero tiene un costo? Cuando usted decida prestarse dinero. Ahí vas a saber que el dinero tiene un precio. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, con eso, ¿quién nos pide? Vamos a empezar aquí. Pregunta, dice. Primero, la solvencia de corto plazo. Vamos a copiar aquí. Solvencia de corto plazo. Solvencia de corto plazo. ¿Cómo se calcula la solvencia de corto plazo? Voy a traer por aquí una de las fórmulas, ¿ok? Aquí vamos a hacer. Entonces, la solvencia de corto plazo es la liquidez corriente. Liquidez corriente. ¿Cómo se calcula la liquidez corriente? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se calcula la liquidez corriente? Activo corriente dividido pasivo corriente. Dividido entre pasivo corriente. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a hacer una simple división. Activo corriente dividido entre pasivo corriente. Es decir, tenemos un índice de 4. ¿Qué significa eso? Que por cada $1 de deuda a corto plazo tenemos $4 de activo corriente para poder cumplir esa obligación. Debemos un boliviano y tenemos 4 bolivianos, ¿no? Ojo, que esos 4 no son efectivos, ¿no? Está en inventario, está cuentas por cobrar y está en disponibilidad. Entre esos 3 están los 4, ¿ok? Entonces, si me dicen en este momento, ¿usted tiene 4 en este momento? No, en este momento no, ¿no? En este momento puede ser que tenga 1 y 2 estén en inventarios y 1 está en cuentas por cobrar. Ah, pero si yo vendo y cobro y tengo el dinero, tengo 4. Entonces, por eso vuelvo a repetir, esta solvencia de corto plazo, esta liquidez corriente, simplemente me dice cuánto dinero tengo para cumplir, no me dice si hoy puedo cumplir con ese dinero que tenga, no me dice el cuándo, ¿ok? Entonces es bueno eso tener claro. Lo mismo el pasivo corriente, estoy diciendo $1 de deuda, pero esa deuda puede ser que venza una parte hoy, otra parte mañana, otra parte pasada, ¿no? Entonces, en el momento es como una fotografía. Si debes 1, tienes 4, entre inventario, cuentas por cobrar y disponibilidad. ¿Ok? ¿Podemos decir que esta empresa tiene capacidad de pago? Sí, tiene capacidad de pago, ¿no? Si vende todo, cobra todo, y más la caja que tiene 4 para pagar ese $1 boliviano de deuda. Si esta empresa me pide prestado, seguramente lo prestamos, ¿no? Porque muestra solvencia financiera. ¿Quién más pregunta? Capital de trabajo neto. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo neto? Capital de trabajo neto. ¿El capital de trabajo neto? Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Fíjense, después de cubrir mi obligación de corto plazo, aún tenemos recursos como activo corriente para poder apoyar nuevas inversiones, aprovechar descuentos que se puedan presentar o distribuir dividendos a los socios, ¿no? Entonces hay recursos suficientes, si ustedes quieren, para poder utilizarlo en otra actividad, ya después de haber cubierto las obligaciones de corto plazo. Hasta aquí la empresa bastante es solvente, ¿no? Es muy solvente la empresa. Incluso se podría decir que hay un problema. El otro problema es que tiene exceso de liquidez, ¿no? Ya nos podríamos ir por ese lado, ¿ok? No se olviden, no tener dinero es un problema, tener en exceso también es un problema. O sea, de nada sirve que tengamos y no lo estemos utilizando o haciendo trabajar para seguir generando. ¿Ok? ¿Qué más? La utilidad sobre los activos. Utilidad sobre los activos. A ver, vamos a abreviarlo. Utilidad sobre los activos. ¿Ok? USA la vamos a llamar. Utilidad sobre los activos. ¿Cómo? Ah, no, aquí me estoy olvidando colocar las fórmulas. Las voy a colocar para que ustedes las tengan presente, ¿ok?
El siguiente que calculamos es el capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Ahí está. Ahora vamos a calcular el siguiente índice que viene a ser USA. Utilidad sobre los activos. La utilidad sobre los activos va a ser el siguiente. Va a ser igual. Activo corriente por la rentabilidad. Por la rentabilidad del activo corriente. Más activo fijo por la rentabilidad del activo fijo. La rentabilidad del activo fijo. Ahí está. Entonces, fíjense. Vamos a tener activo corriente activo corriente, ¿dónde estás? Aquí, 400. ¿Cuánto de rendimiento nos genera el activo corriente? 10%. Más activo fijo, 800, por el rendimiento que genera el activo fijo, 20%. Tenemos una utilidad de 200.000, ¿no? Sobre los activos. ¿Qué más pregunta? Costos sobre los activos. Costos sobre los pasivos, ¿no? No es activo, sobre los pasivos. Costos sobre los pasivos, así lo vamos a llamar. Entonces aquí va a ser igual. Costos sobre los pasivos. Va a ser igual pasivo corriente por el costo del pasivo corriente. Fondos de largo plazo por el costo fondos de largo plazo. Costo a largo plazo, ¿no? Fondos de largo plazo, exactamente. Ahí está. Entonces lo mismo. Pasivo corriente, 100.000. ¿Cuánto cuesta conseguir 100.000? 9%. Cerramos paréntesis. Más fondos de largo plazo, 1.100.000. ¿Cuánto cuesta conseguir 1.100.000? 12%. Esos son total costos, ¿no? 141.000. ¿Ok? 141.000. ¿Qué más pregunta? El rendimiento sobre la inversión. El rendimiento sobre la inversión. Vamos a calcular la utilidad neta, ¿ya? Primero, antes de eso, utilidad neta. La utilidad neta va a ser igual la utilidad que generan los activos menos los costos que generan los pasivos. Es decir, voy a poner una formulita aquí para que lo tengan. Entonces, la neta va a ser igual USA
menos CSP. Utilidad sobre la utilidad que generan los activos menos los costos que generan los pasivos. Ahí está, ¿no? La diferencia. 200 menos 141. ¿Ok? Y finalmente vamos a calcular el rendimiento sobre la inversión. Rendimiento sobre la inversión. Y el rendimiento sobre la inversión lo podemos llamar, algunos lo llaman ROA, podemos llamarlo ROA o ROI, no hay problema. Va a ser igual a lo siguiente. ROA va a ser igual a la utilidad neta dividido entre total activo. Activo. Ok. Ahí está. Entonces esto va a ser igual, fíjense, utilidad neta. ¿Dónde estás aquí? Dividido entre total activo, total inversión. Es decir, hay una rentabilidad que se está generando del 4.92%. ¿Ok? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Disculpen, Lice. Yo siempre he tenido esa dificultad de entender cuál es la diferencia entre ROA, ROE y ROI. Ah, ya. Muy buena pregunta. El ROA te mide el rendimiento sobre el total inversión. Rendimiento sobre total inversión. ¿Y cuál es total inversión? Los activos, ¿no? Los activos es total inversión, ¿ok? Por eso el activo es la inversión, ¿no? En finanzas. Ahora, el ROE también es un indicador de rendimiento. Pero esto es el rendimiento sobre el patrimonio, sobre el aporte de los dueños, ¿no? Entonces, si usted quiere, aquí está el balance, aquí están los activos, y aquí está pasivo, y aquí está patrimonio, ¿correcto? Entonces, si usted quiere, ¿cuál es el ROA? El rendimiento que genera todo el activo, toda la inversión. Aquí está el ROA. Ahí está el ROA, ¿no? Todo. La utilidad divides entre total inversión, por eso estamos dividiendo entre total activo. Ahora, si usted quiere saber el rendimiento por tu aporte propio, porque para invertir en activos no has puesto todo el dinero. ¿Quién ha puesto? Has puesto una parte tú y has puesto otra parte los acreedores. Entonces, si quieres saber tu rendimiento, pero por el dinero que usted colocó, calcularía el ROE. El ROE. Entonces, ¿cómo lo vas a calcular? Lo mismo, utilidad neta, pero dividido entre lo que pusiste, tu aporte propio, el patrimonio. Y aquí va a ser igual, lo mismo, utilidad neta, pero sobre total invertido en la empresa, total activo. Ahí está la diferencia. Entonces, fíjense, el ROA te mide el rendimiento sobre el total inversión y el ROE te mide el rendimiento sobre el aporte propio, sobre esta partecita. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, dice. Entonces dijo que ROA y ROI es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero te miden diferentes rentabilidades. Uno, rendimiento global de toda la inversión y el otro, el rendimiento sobre el dinero que usted puso simplemente. Ahí está la diferencia. Pero ambos son rendimientos, ¿no? Ambos son rendimientos. Lo uno, que te mide el rendimiento global de toda la empresa y el otro te mide el rendimiento solamente por lo que el dinero que vos pusiste. Licenciado, gracias. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, para que usted le entienda, mira, para que quede bien claro.
Vamos a imaginar que usted se está metiendo a un negocio de comprar vehículos. Usted quiere importar vehículos de Estados Unidos. ¿Ok? Vamos a imaginar que usted el vehículo lo compra. Voy a poner el valor del vehículo. Este es su valor que usted lo compra en Estados Unidos y le trae aquí. A usted le cuesta, vamos a mirar 20.000. A usted le cuesta 20.000 el vehículo. Puestos aquí en Bolivia, listo para ser comercializados, ¿ok? Ahí súmele transporte terrestre, marítimo, aduano, todo lo que usted quiera. Pero 20.000 le costó traer ese vehículo hasta aquí en Bolivia. Pero esos 20.000 resulta que usted no tenía dinero. Entonces, ¿qué ha hecho? Usted puso 5.000, ¿no? Usted puso solamente 5.000, tenías un capital de 5.000 y otros 15 te prestaste del banco. Voy a imaginar que te prestó el banco, ¿ok? Como sos un buen cliente, el banco te prestó 15.000. Entonces, fíjense, 5.000 más 15.000, invertiste 20.000 en la compra de este vehículo. Ahora resulta que usted ya lo vendió el vehículo. Valor de venta del vehículo, lo voy a poner así, valor de venta. Vamos a imaginar que usted lo vendió en 25.000. Es decir, tuvo una utilidad de ¿cuánto? De 5.000. De 5.000. Esa es tu utilidad. Ahora bien, usted es un financista y quiere saber sus rendimientos. Entonces, a ver, ¿cuánto invertiste en el negocio? En el negocio invertiste 20.000. Entonces, ¿cuánto va a ser tu ROA? Tu ROA va a ser... Ganaste 5.000. Ganaste 5.000. Pero invertiste 20.000 en todo el negocio, ¿no? Invertiste 20.000 en todo un negocio. ¿Cuánto es tu rendimiento? 25%. 25%. Es decir, el negocio te generó un rendimiento 25%. El negocio, ¿ok? Ahora usted es más exigente. A ver, por lo que yo he puesto en el negocio, ¿cuánto estoy ganando de rendimiento? Ah, ya. Entonces ahí calculas el ROE. La utilidad sigue siendo 5.000, ¿no? 5.000. Pero ¿cuánto pusiste vos para el negocio? Solamente 5.000. 5.000, ya no pusiste 20. En el negocio se invirtió 20, pero de los 20, 15 te prestaron y vos pusiste 5. Y vos quieres saber el rendimiento por lo que vos pusiste. ¿Cuánto es tu rendimiento? El 100%. Ah, el 100%. Es decir, por tu aporte ganaste un rendimiento del 100%. Pero por todo el negocio solamente tu rendimiento fue 25%. Fíjense, ahí está la diferencia, ¿no? Uno es por el total del negocio, el rendimiento, y el otro solamente es por el aporte propio, por tu dinero que pusiste. ¿Se Y ahora sí entendió? me escucha mejor. Gracias, licenciado. ¿Se escucha la música o no? Sí, pero no fuerte, digamos. Aquí ya estamos haciendo viernes ya. Viernes chico. Ok, continuemos. Continuemos. Ok. ¿Qué más nos pide ahora? A ver. Dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 100.000. Es decir, la empresa está queriendo disminuir el capital de trabajo. Actualmente el capital de trabajo tiene ¿de cuánto? De 300.000. Quiere disminuir a 100.000. O sea, él dice, tengo mucho dinero, 300.000, después de pagar la obligación de corto plazo. Entonces, lo que voy a hacer es disminuir eso. Entonces, ¿qué va a hacer para poder disminuir? Fíjense, va a jugar con su inversión.
Entonces aquí lo vamos a colocar. Esto lo voy a copiar. Ahí está. Entonces fíjense, esto lo voy a volver a traer acá. Ahí está, miren. Dice, lo que quiere es disminuir esto a 100.000, ¿no? El capital de trabajo a 100.000. Porque él dice, tengo mucho dinero me sobra. Entonces, voy a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 100.000. Esto se puede lograr desplazando, dice, 150.000 de los activos corrientes a los activos fijos. Es decir, de aquí, de 400.000, como es el menos rentable, porque solamente me rentabiliza 10, el que más me rentabiliza es el activo corriente. Entonces digo, voy a invertir más en activos fijos que en activos corrientes, porque el que me genera mayor rendimiento es el activo fijo. Entonces, vamos a traspasar 150. Entonces, ¿en cuánto quedaría? 400 menos 150. Estamos hablando de 250. Y esto de aquí lo vamos a sumar los 150 que estamos dejando de invertir en corto plazo para invertir en largo plazo. Fíjense que no modificó el tamaño de la inversión, sigue siendo lo mismo, lo único que es jugado con mi inversión. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Esto se puede lograr desplazando 150.000 de los activos corrientes a los activos fijos. Y dice 50.000 de los fondos de largo plazo a los pasivos corrientes. Es decir, si nosotros vemos desde el punto de vista costo, el que me sale más barato financiarme es corto plazo y el más caro es de largo plazo. Entonces digo, como tengo mucho dinero, voy a arriesgarme un poquito más. Entonces me voy a prestar más dinero a corto plazo que al de largo plazo. Entonces voy a traspasar 50.000. Entonces aquí lo voy a sumar 50.000 que va a venir del fondo de largo plazo. Entonces aquí lo tenemos que restar 50.000 que lo estoy llevando a corto plazo. Modificó un poquito la estructura, pero el tamaño de la inversión sigue siendo exactamente la misma. ¿Queda claro? En el primero, ¿cuánto fue en el pasivo? Perdón. 50 lo restamos, no lo que dice aquí, 50. Lo sumamos 50. Y aquí esos 50 lo restamos acá. Ya. ¿Quedó claro? Ok. Si usted quiere, fíjense, vamos a hacer una pequeña estructura aquí. Vamos a copiarlo por aquí. Abreviarlo aquí. Activo corriente, activo fijo. Corriente, activo fijo, total activo. Pasivo corriente y fondos de largo plazo. Total pasivo más patrimonio. Ahí está. En términos porcentuales, antes estaba financiado 400.000 dividido entre 2.000. Aquí voy a inmovilizar fila. Fíjense, antes la inversión estaba concentrada de la siguiente manera. 33% del total de inversión estaba invertido en activo corriente, el 67% en activos fijos. Ahora estamos disminuyendo a 21% la inversión a corto plazo para invertir más a largo plazo. Ahora el 79%, porque más rentable es la inversión en largo plazo, ¿no? Y el financiamiento, la forma de cómo estamos obteniendo los recursos. Están ahorrando un 79%. Ahí está. Antes el financiamiento era solamente 8% con pasivo corriente y en largo plazo 92%. Ahora estamos traspasando. Ahora aumenta el financiamiento a corto plazo a un 13%, de 8 a 13%, y los fondos de largo plazo de 92 disminuyen a 88, porque prestarme dinero a un largo plazo me sale más caro. Entonces, como tengo dinero, pues voy a prestarme más a corto plazo, ¿no? Y esos son los cambios que se dan en la estructura. ¿Estamos? ¿Quieren? Esto era el antes. Esta es la propuesta. Vamos a poner como propuesta esto, ¿ok? Ahí está.
Entonces lo mismo aquí. Así lo vamos a poner actual. La propuesta. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Con toda esa propuesta lo vamos a volver a calcular. ¿Ok? Eso de aquí lo vamos a volver a copiar tal cual está. No debería por qué modificar. Los rendimientos no modifican, sino que va a modificar la estructura de inversión y la estructura de financiamiento. Entonces 10, 20. Ahora vamos a volver a calcular. Miren. Agarro todo y replico. Esa es la gran ventaja, ¿no? Ahí está, miren. Aquí le vamos a poner lo mismo. Actual y propuesta. Antes tenía 4 dólares de activo corriente por cada $1 de deuda. Ahora tengo $1, 1.67 dólares de activo corriente por cada $1 de deuda. Ahora tengo menos dinero, ¿no? Pero sigo siendo solvente porque debo 1 y tengo 1.67. El capital de trabajo neto ha disminuido de 300,000 a 100,000. Eso era mi objetivo, ¿no? Eso era el objetivo. Decía, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a 100,000. Ahí está, lo consiguió. Con eso hemos generado más utilidad. Fíjense, antes era 200, ahora 215. El costo antes era 141,000, ahora 139,000. Ha disminuido, ha aumentado la utilidad y ha disminuido el costo por haber cambiado la estructura. Antes tenía una utilidad de 59, ahora tengo de 75,500. Rendimiento. Antes tenía 4.92, ahora tengo 6.29. Es decir, ¿hemos mejorado o hemos empeorado con la propuesta? Se ha mejorado con la propuesta. Se ha mejorado, ¿no es cierto? Se ha mejorado. Entonces, si quieren, aquí podemos hacer el mini gráfico también para comparar. Mini gráfico. Para ver los resultados, ¿no? Es mucho mejor cuando se ve con gráfico. Ahí está. ¿Ok? Nuestra capacidad de pago ha disminuido. El capital de trabajo ha disminuido. Pero, como resultado, ha aumentado la utilidad, ha disminuido costo y hemos aumentado rendimiento. Fíjense. Hemos sacrificado liquidez. ¿Para qué? Para aumentar la rentabilidad. ¿Ok? Al disminuir la liquidez, al disminuir mi capacidad de pago, estoy aumentando el riesgo de insolvencia. Pero todo riesgo es compensado con un buen rendimiento, porque ese es uno de los principios de las finanzas, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ok? Entonces aquí, si quieren, podemos hacer una conclusión. A ver, antes, hasta ahí no sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta. Sí. Sobre los porcentajes que sacó más arriba, ¿me lo puede volver a explicar, por favor? No le entendí bien. Ya, es la división, 400 entre 1.200, 800 entre 1.200. Y el otro 100.000 entre 1.200.000 y 1.100 millones entre 1.200. A modo porcentual lo tienen, ¿no? Los resultados. Claro, en términos porcentuales, exactamente. Ya está bien, Listen, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta, otra pregunta más? ¿No hay? Ok, entonces vamos con la conclusión final. Vamos a copiar esto.
Detalle. Situación actual. La propuesta. En la situación actual, vamos a ver liquidez, vamos a liquidez, riesgo, rendimiento. Ahí está. En la situación actual, la liquidez era de 4, es decir, por cada $1 de deuda a corto plazo ahora tenía 4, ahora con la propuesta disminuye a ¿cuánto? A 1. Ahí está. Cuando yo tenía $4 por cada $1 de deuda, el riesgo era menor, ¿no? El riesgo es bajo, ¿no? El riesgo baja. ¿Ok? El riesgo baja. Pero el rendimiento solamente era de 4.92. 4.92. Al disminuir liquidez, ¿qué está pasando con el riesgo? El riesgo sube. O sea, estoy sacrificando mi liquidez, por lo tanto, el riesgo de poder tener problemas financieros y no cumplir los compromisos es más, sube. ¿Qué pasa con el rendimiento? Sube. Fíjense, el rendimiento sube. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿A qué conclusión podemos llegar? Vamos a ver por aquí. Podemos decir, por lo tanto, a mayor liquidez, menor riesgo, ¿no? Menor riesgo de insolvencia, pero menor rendimiento. Pero a menor liquidez, mayor riesgo y mayor rendimiento. Ahí está. Esa es la conclusión al que podemos llegar. Conclusión. Ahí está. A mayor liquidez, hay más capacidad de pago, por lo tanto, el riesgo de tener problemas financieros es menor, pero sacrificamos rendimiento, el rendimiento es menor. Mayor liquidez, riesgo bajo, rendimiento menor. Cuando sacrificamos liquidez, el riesgo sube de tener problemas financieros, pero hay una recompensa en un buen rendimiento, ¿no? Una recompensa en un buen rendimiento. ¿Ok? Ese es el equilibrio que hay entre estas tres variables fundamentales: liquidez, riesgo y rendimiento. Si queremos mantener buena liquidez, estamos sacrificando rendimiento, porque tengo recursos que no lo estoy moviendo, lo tengo ahí, ¿no? Lo tengo ahí durmiendo bajo el colchón en una caja de ahorro. Pero si queremos aumentar rendimiento, tengo que sacrificar esa liquidez, tengo que hacerlo trabajar ese dinero. ¿Ok? ¿Quedó claro?
¿Alguna pregunta, consulta? ¿Se entiende? Sí, dicen. Perfecto. Están tímidos, no quieren hablar, ¿no? A ver, vamos a ver algo. Vamos a hacer algo aquí. Esto es liquidez, riesgo, rendimiento. O sea, vamos a abreviar, ¿ok? Mover o copiar, crear una copia. Entonces, fíjense, vamos a imaginar, no yo, vamos a imaginar que somos más ambiciosos aún todavía. Lo que voy a buscar es maximizar esto, lo más alto posible que sea, sacrificando mi liquidez un poquito más, es decir, del 1 a 1. Es decir, si debo 1, debo tener 1 como mínimo. Voy a sacrificar, voy a aumentar mayor riesgo de tener problemas financieros, pero quiero ganar, quiero tener más rendimiento. Entonces, ¿cómo puedo hacer la mejor combinación? ¿Cómo puedo jugar aquí con mis inversiones, ¿no? Con mis inversiones. Entonces, seguramente nos va a costar muchísimo a nosotros hacer la mejor combinación que pueda optimizar, que pueda maximizar el rendimiento. Pero hay una herramienta que se llama Solver. Nos vamos a ir, por ejemplo, aquí, a ver dónde está. Creo que es a datos. En datos, efectivamente, nos vamos a datos y ahí tenemos una herramienta que se llama Solver. Datos aquí, ¿no? Solver. Entonces vamos a abrir el Solver y lo vamos a decir lo siguiente. Establecer objetivo. ¿Qué objetivo? La rentabilidad. ¿Qué quiero con la rentabilidad? Que maximice, que minimice o que me busque un valor. Quiero que me maximice. Cambiando qué celda. Quiero que me cambie esta combinación. ¿Okay? Esta combinación. Esa combinación de ahí. No sé si mejor es 200 aquí y 1.000.000 aquí. Quiero que cambie esa combinación. ¿Ok? Pero para eso le voy a dar ciertas condiciones. Entonces voy a agregar las condiciones o las restricciones aquí. La primera restricción va a ser lo siguiente. Ojo, aquí cancelar, lo voy a dar cancelar antes. Aquí lo mismo. Aquí tengo que se mantenga esto y esto, ¿no? Tiene que mantenerse. Ojo. Ahí quiero jugar, ¿no? Ahí quiero cambiar las inversiones y los costos. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es agregar las restricciones. ¿Qué restricciones? Que esto de aquí debe ser igual a 1.200.000. Eso no puede cambiar. Eso tiene que ser lo mismo. No quiero inyectar más dinero, sino quiero que sea exactamente lo mismo. ¿Ok?